Súper. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a participar de esta clase del día de hoy sobre el alivio del dolor a través de el- la integración de algunos hábitos y de la aromaterapia para poder ayudarnos y también poder comprender de qué se trata el proceso de dolor y cómo nos podemos ayudar en el día a día. Mi nombre es Pamela Salinas Mazago, yo de profesión soy kinesióloga, soy aromaterapeuta y me encanta este tema porque en realidad fue por lo cual yo llegué a la aromaterapia, buscando soluciones para mis pacientes de dolor crónico. Bien, Y, y como les contaba, mi profesión es kinesióloga, me dedico a la kinesiología integrativa y además de eso a la medicina integrativa. Entonces el enfoque que van a ver ustedes el día de hoy en esta clase es sobre un enfoque integral. doTERRA también tiene esa característica que siempre nos invita a ver la salud desde un enfoque integral, desde nuestra pirámide del bienestar, así que ahí es donde vamos a estar entregando esa información el día de hoy. Bueno, además me desempeño como consultora de bienestar, ¿cierto? En doTERRA y además de eso, bueno, soy docente universitaria de la carrera de kinesiología. Y Tomás, no sé, ¿te quieres presentar tú, Tomás? Te presento yo. Ya me presento. Yo llegué aquí a este mundo de los aceites por la PAME. Yo en ese momento todavía no era papá, venía en camino a la Magnolia y yo estaba con un tema gigante en mi espalda y la PAME me abrazó figurativamente desde Valdivia a Santiago y me acompañó en todo el proceso de recuperación. Y de ahí en adelante no he dejado de ocuparlo. Y hoy día estoy aprendiendo con la PAME y hoy día quiero contarle un poco también de lo que aprendí y de la experiencia que viví. Súper. Entonces, lo primero que nos gustaría que cada uno y una se preguntara es por qué estás acá hoy, ¿sí? Tal vez te está, te trajo a esta clase que tú sufres de algún dolor o tal vez quieres acompañar a alguna persona, familiar, etcétera. Entonces, ¿por qué estás acá hoy? Y la respuesta es porque tienes dolor, entonces te invito a que puedas realizar este pequeña autovaloración en la cual muestra, ¿cierto?, esta figura humana y muestra sus diferentes segmentos. Entonces, ubica dentro de esa figura humana qué zona o zonas son las que tienes dolor, ¿sí? Porque de esa manera vamos a poder luego ir identificando qué podemos hacer, de qué dolor se trata, porque hay distintos tipos de dolor, y también vamos a poder describir entonces, en el caso de el tipo de dolor, qué aceites esenciales y hábitos son los más adecuados para ese tipo, ¿ya? Entonces puedes desde ya hacer una valoración de esto bueno, si tienes un papel, un lápiz a mano, también podrías dibujarlo, por ejemplo, y tachar aquellas zonas en las cuales sientes o percibes dolor, o tu familiar siente o percibe dolor, y también nos vamos a hacer una idea de la magnitud, ¿sí? Como cuán grande o pequeña es esa zona que abarca esa sintomatología del dolor, ¿sí? Bien, y aquí les presentamos, si es que todavía no la conocen, nuestra pirámide del bienestar. Esta pirámide del bienestar nos invita a ver nuestra salud desde una manera integrativa, ¿ok? O sea, que cada una de las diferentes aspectos de nuestro cuerpo, nuestra nutrición, nuestra digestión, el movimiento que realizamos, cómo está el metabolismo, cómo está la utilización de la energía en nuestro organismo, cómo descansas, cómo controlas tu estrés durante el día, ¿cierto? Son factores importantísimos en la salud en general y especialmente para cuando hablamos sobre esta temática del dolor. ¿Ok? Entonces puedes identificar también dentro de esa autovaloración
ya reconocer cuáles de estos pilares son los que te hacen ruido, como que sí, en realidad parece que yo va por aquí, ¿cierto? Mi tema, para que lo vayamos valorando. Luego tenemos en esta pirámide del bienestar otros áreas y aspectos importantes como son la reducción a la exposición de toxinas, de carga tóxica, de disruptores endocrinos, el autocuidado informado, que quiere decir que sepamos qué hacer, en este caso, que sepamos qué hacer cuando duele, ¿cierto? Tener herramientas en casa y también, por supuesto, que el cuidado médico proactivo es importante. Contar con un diagnóstico que nos permita y nos oriente hacia dónde podemos ir con estos hábitos y también con la aromaterapia a apoyar, ¿sí? Según este diagnóstico. Entonces, es importante recordar que nuestro examen preventivo médico es algo que debemos realizar cada año para tener esta información clara y desde ahí poder trabajar en nuestro bienestar. Ahora, desde el punto de vista del dolor, nos vamos a enfocar en estos tres primeros, en la nutrición, digestión, movimiento y metabolismo y descanso y control del estrés. Buena, Pame. Voy a volver un poco para atrás, es que me gustaría hablar brevemente antes de continuar la presentación sobre justamente esos tres pilares iniciales y la experiencia que tuve yo. Efectivamente, yo cuando comencé con el proceso, la PAME me contó, no es solamente que ocupes aceites esenciales, ¿ya? Las causas y los síntomas van a aliviarse con mucho mayor impacto si te preocupas de estos pilares. Y yo en ese minuto estaba pasándolo bien mal. Entonces hice caso en todo lo que me dijeron. Y la verdad que el impacto fue notorio. Sobre todo yo diría que para mí, yo ya me alimentaba más o menos bien, era un tema que yo conocía, me gustaba. Hacía ejercicio, no podía hacer en ese minuto porque estaba con mucho dolor, ¿cierto? Pero estaba tratando de hacer kine. Pero había dejado un pilar fundamental, que era que el descanso no lo estaba, lo había subvalorado totalmente. Y empecé ahí a trabajar eso y quería contarles que en mi experiencia personal, ese fue creo que el de mayor impacto. O sea, acostarse a las 10 de la noche versus acostarse a las 12 de la noche es muy distinto. Tener una higiene de sueño es muy distinto como al otro día uno despierta. Y ahora vamos a profundizar, eso más adelante la PAME nos va a contar, pero quería darles como un pequeño adelanto para que vean que de primera fuente, de verdad, importan mucho estos pilares que vamos a conversar hoy día. Ya, dale PAME nomás. Súper. Dejé de ver la presentación. No sé si Se ve, yo la veo. ¿tú la ves? Sí, yo la veo. Ah, wow. A ver. ¿Se te perdió? Sí, no, que la dejé de ver, no sé por qué. A ver. Ustedes la ven. Ya, ahí estoy. Súper. Un segundito para poder verlos ahora porque ya la encontré, pero me perdieron aquí ustedes. Estos son los temas de... eh, bien. ¿Ustedes ven la presentación entonces, cierto, Tomás? ¿Estamos bien con eso? Yo Voy la a veo, sí. continuar. ¿Ya? Entonces, Perfecto. Gracias, PAME. Bueno, les quiero contar una pequeña introducción antes que reforcemos toda la integración de los aceites en cada pilar de los que estábamos hablando. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer una introducción al mundo de los aceites y lo que yo he aprendido a través de la PAME. Primero que todo, un aceite esencial es un extracto muy concentrado de una planta medicinal. Y no cualquier extracto, sino de la parte aromática. ¿Ya? No es nada más que eso, pero no puede ser otra cosa. En el fondo no tiene añadiduras químicas, no tiene intervenciones, es solamente un proceso absolutamente natural y muy simple de cómo se hace esa extracción, en general por vapor, en el cual extraemos las propiedades aromáticas y con eso vamos a obtener las propiedades que esa planta tiene en su propio sistema. Vale, vale.
La química que ocurre detrás es que cuando uno extrae esos aromas, por ejemplo, en un alambique, lo que estamos viendo ahí, es que vamos a obtener las mismas propiedades que ocupa la planta para defenderse en su inmunidad de su entorno. Las plantas desarrollaron por miles de millones de años sus sistemas inmunitarios propios y ellas lo que están haciendo, como no se pueden mover, no pueden escapar como nosotros de las situaciones que las atacan, tuvieron que desarrollar formas de defenderse de los patógenos que están a su alrededor. Cada planta tiene propiedades distintas. Hoy día nos vamos a enfocar en aquellas plantas que tienen las propiedades más asociadas al dolor. Propiedades analgésicas, antiinflamatorias, sedantes y calmantes. Pero las propiedades y toda la aplicación que puede tener un aceite esencial va mucho más allá. Normalmente para explicar en una mini profundidad el tema, pero a la vez es una profundidad que suficiente como para entender mucho sobre esto, decimos que hay tres componentes fundamentales o características para poder comprender qué son los aceites. Primero que son 100% naturales. Como les decía, un aceite esencial es solamente extracto de una planta. Si yo veo acá en la botella que tengo y veo el ingrediente de esta planta, va a solamente decir el nombre científico de la planta. Eso es lo que yo tengo como ingrediente, ¿ya? No voy a tener un componente adicional, no voy a tener un aceite de oliva, no voy a tener... Es solamente el extracto del aroma. Esto hace que sean totalmente compatibles con nuestro cuerpo y cualquier cosa que no sea absolutamente natural no se llama aceite esencial y hay que tener mucho cuidado porque hoy día encontramos cosas que se parecen de nombre, pero no son realmente aceites 100% naturales, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, siempre elegir marcas de buena calidad cuando queremos iniciar un proceso terapéutico. Segundo, es clave entender por qué son efectivos, ¿ya? Hay mucha literatura de partida, muchos estudios que se han hecho. Esto no es pseudociencia, es ciencia. Y son efectivos porque el mecanismo de acción en nuestro cuerpo tiene que ver con que, no sé si se acuerdan del colegio, de que el proceso de la célula, cómo son las células, pero las células tienen una membrana. Esa membrana es una membrana en base a grasas, o se puede llamar como lipídica, ¿ya? Y como el aceite se mezcla bien con el aceite, es, el mecanismo que puede hacer que el aceite entre en nuestro sistema hacia la célula. Y esto se diferencia gigante de lo que es un proceso de la medicina tradicional, que en general los medicamentos son todos hidrosolubles, es decir, se solubilizan en agua. Como el aceite puede entrar en la célula, puede actuar desde adentro, ¿ya? Y ese efecto es mucho más poderoso. Y la tercera característica súper relevante es que son muy económicos, ¿ya? Normalmente la gente dice, pero es que este frasquito, mira el tamaño que tiene y lo que cuesta. Claro, lo que pasa es que acá, en este frasco, yo tengo kilos y kilos de la planta. Y cuando ocupo este frasquito, yo no ocupo no, un chorro del frasco o la mitad del frasco, ocupo una gota. Entonces un frasco me puede durar meses. Si yo hiciera el cálculo, por ejemplo, acá yo tengo una menta, aproximadamente una gota me va a salir como 100 pesos. Y en una sola gota yo tengo el equivalente a 28 tazas de esa agüita de menta. Además, para en una misma planta yo tengo distintas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, con esa gota de la menta podría tener un remedio para mi estómago, un remedio para dolores musculares o incluso para un dolor de cabeza. Entonces, también es un remedio o una medicina que tiene muchas funciones en el mismo aceite esencial, ¿ya? Entonces, serían las tres características. Lo otro súper interesante es que es súper simple de utilizar, ¿ya?
hay solo tres métodos, no es más que eso. Podemos tener un método inhalado, que en general va a estar asociado con el sistema nervioso. O sea, cuando yo quiero trabajar mi sistema nervioso, voy a estar utilizando el método inhalado. ¿Por qué? Porque cuando inhalo, las moléculas del aceite van a llegar directamente a mi sistema límbico, ¿ya? Y a mi cerebro. Y el efecto va a ser muy rápido. Eso es una característica del uso inhalado. Y además van a modificar inmediatamente cómo me siento, porque el sistema límbico es el que está vinculado a las emociones. Entonces, también vamos a trabajar el dolor desde esa parte, porque cuando acá hay algo muy importante que me voy a detener un poco, y es que el dolor muchas veces se transforma en un dolor crónico, ¿ya? Y eso tiene un origen en una desregulación del sistema nervioso que está hipersensibilizado y que ya quizás yo no tengo una lesión tan grave, pero el sistema nervioso todavía no retrocede a un estado normal en el cual estábamos como antes de la lesión. Entonces, al quedar hipersensibilizado, es importante que podamos trabajar el, a volver a nuestros niveles basales del sistema nervioso. Y eso se hace a través del uso inhalado, ¿ya? Principalmente. Por supuesto, no es el único mecanismo, ¿ya? El segundo mecanismo que vamos a utilizar es el uso tópico. Y esto tiene gran relevancia al tema que estamos hablando hoy día, porque el uso tópico es cuando necesitamos aplicar en una parte del cuerpo que nos duele. En el caso mío me dolía mucho la espalda, entonces yo me lo echaba en la espalda baja, los aceites los aplicaba directamente ahí. Pero a la vez también tenía el uso inhalado para regular el sistema nervioso. ¿Ya? Es súper relevante entonces el uso tópico y es muy importante que siempre diluyamos nuestros aceites. Acá hay algo que se les va a muchas personas o que no es tan intuitivo, por decirlo así, y es que un aceite diluido es más efectivo en la piel que no diluido. Y además es más seguro. O sea, la forma de aplicarlo en la piel siempre tiene que ser diluido en otro aceite, en un aceite de coco fraccionado, en un aceite vegetal. Esto hace que la penetración hacia nuestro sistema sanguíneo, porque cuando yo lo ocupo, el uso tópico, lo que está entrando es que en mis capilares sanguíneos, el aceite esencial, pueda utilizar este aceite de coco o el aceite vegetal que yo estoy utilizando como un mecanismo vehicular para entrar en la sangre. Y puedo aplicarlo también en zonas más grandes, porque si yo ocupo una gotita de aceite esencial sin diluir, voy a aplicarlo en una zona muy pequeña, ¿cierto? Entonces no puedo esparcirlo. También sirve como método utilitario para poder esparcirlo. Entonces, estos dos métodos son los que más vamos a ver hoy día y en los que ustedes deberían concentrarse para el manejo del dolor. Generalmente vamos a utilizar una inhalación seca, que es echarse en el método inhalado una gotita en las manos, inhalar ahí unas 5 o 10 respiraciones, puede ser un difusor también, como aparece en la foto. Y el uso tópico puede ser hacer una preparación en un pocillito con unas pocas gotas o un rolón que uno se puede poner en la zona donde quiere utilizar lo que tenga el dolor. ¿Ya? Finalmente, el uso interno se reserva para situaciones muy exclusivas y siempre tienen que asesorarse. Este es un método como para tomarse como último recurso, por decirlo así, y se aconseja solamente en situaciones específicas, ¿ya? Pero igual les voy a comentar cómo yo también utilicé ciertos aceites de forma interna. Bueno, quiero contarles de dos aceites que fueron súper importantes para mí en el proceso que yo viví. ¿Ya? El primero es la copaíba. La copaíba es una planta increíblemente poderosa, increíblemente segura en su uso. ¿Ya? Por eso este es el único aceite que yo, cuando comencé mi proceso de manejo del dolor, utilizaba sublingual. Y hasta el día de hoy la sigo ocupando, ¿ya?
A pesar de que ya no vivo con ese dolor, igual un aceite que ocupo todos los días, eh, como de forma sublingual antes de dormir, porque es un aceite que, además de tener propiedades antiinflamatorias, también es un ansiolítico. Entonces nos ayuda como a cumplir una doble función en el tema del dolor. ¿Se acuerdan que yo les decía que el sistema nervioso está muy ligado a los problemas del dolor, ¿cierto? Un sistema nervioso hipersensibilizado va a sufrir más dolor. Bueno, la copaíba nos viene a ayudar en eso y como ven, dentro de sus propiedades, tiene muchas propiedades súper interesantes: antiinflamatoria, regeneradora de la piel, inmunoestimulante, neuroprotectora, antioxidante, equilibrante del sistema endocannabinoide, ¿ya? Actúa en el mismo sistema que la conocida marihuana para los que han usado CBD para el dolor, pero no es una planta psicoactiva. Entonces no tiene ningún problema en ese sentido para los que puedan tener ciertas aprensiones con el uso del CBD, por ejemplo. Y el siguiente aceite que les quiero contar es Deep Blue, que yo acá tengo mi crema también, que la ocupo en general después de un entrenamiento muy fuerte, yo ando en skate a veces, y cuando quedo muy machucado, todo muy intenso, al otro día siempre me voy a poner un poco de Deep Blue, incluso después y antes de entrenar también lo hago. Esto no es una planta, Deep Blue es una mezcla. Y es súper importante hablar de las mezclas porque doTERRA, que es los aceites que nosotros usamos, además de tener la característica de ser aceites de altísima calidad, de altísima pureza y certificados en su pureza, es una empresa de muchos científicos, ya de una gran investigación científica. Y entre las investigaciones que hacen es buscar combinaciones de aceites. Esto es una mezcla de varias plantas, Deep Blue. Ellos buscaron las mejores plantas que aplicaban para poder tener alivio del dolor, calmante. La sensación que te da esta crema es como un calorú, pero totalmente natural, ¿ya? Y como les decía, un grupo de científicos de Oterra desarrollan esta mezcla buscando los mejores aceites y que además, al combinarlos, hacen que la suma de las partes sea más potente que la suma como simple. Es más potente todavía. El efecto es sinérgico. Si alguien conoce la palabra, es que la suma de las partes es más potente todavía. Así que quería dejarle esos dos que son como los que más recomendaría como para cualquier persona que quiera empezar con el dolor y tienes opción de ocuparlos en crema o en el aceite en la piel diluido. Súper. Bien, entonces, excelente. Gracias, Tomás. Súper clara la información. Y ahora nos vamos a ir a hablar sobre esta pirámide del bienestar, sobre estos pilares de nuestra salud y cómo es que cada uno de ellos va a influir en el tema del dolor. ¿Ok? Lo primero, el primer pilar es la nutrición y también la digestión. Actualmente existe bastante evidencia científica y sigue creciendo día a día con respecto a la relación que existe entre nuestro intestino y el sistema nervioso. Hay un eje que se describe como el eje microbiota intestino-cerebro o eje intestino-cerebro, que nos muestra cómo nuestras bacterias intestinales, llamadas microbiota, se relacionan directamente con la salud del sistema nervioso. Estas bacterias que las encontramos en alimentos fermentados, las encontramos en los famosos probióticos, ¿cierto? En estos alimentos que son ricos en, en, estos componentes, en estas bacterias, eh, van a estar directamente en nuestro intestino, viven ahí, y cuando esta microbiota está saludable, está sana, está bien alimentada por alimentos reales, fibra, ¿cierto? Eh, entonces se potencia de manera positiva la salud del sistema nervioso. Entonces, una primera pregunta que nos podemos hacer es,
cómo está nuestra digestión. Si tienes dolor, ¿cómo está la digestión? Ahí vamos a empezar a encontrar algunas respuestas, tal vez desde el área de la microbiota, ya que esta microbiota se relaciona con la inflamación en el organismo, ¿sí? Y se relaciona con la excitación del sistema nervioso, ¿ya? De hecho, en nuestra microbiota, estas bacterias que viven en nuestro intestino tienen múltiples funciones, cientos de funciones. Sintetizan enzimas y dentro también de las diferentes moléculas que sintetizan está la serotonina. Y la serotonina es este neuroquímico que nos entrega la sensación como de felicidad, de alegría, etcétera. Eh, y es sintetizada en más de un 80% por la microbiota intestinal y luego viaja por el torrente sanguíneo hasta nuestro cerebro y nos entrega entonces serotonina que nos va a determinar cómo está nuestro estado de ánimo. ¿Ok? Entonces es bien importante que nos preguntemos esto: ¿cómo está nuestra digestión y cómo está la nutrición? ¿Cómo está esos nutrientes que le estamos entregando a nuestro microbioma? ¿Para qué? Para que ojalá podamos regular desde ahí algunas causas de inflamación en el organismo y que esa inflamación puede ser, ¿cierto?, que vaya a aumentar la sensación, en este caso, de dolor. Entonces, tenemos dentro de esta pilar tan importante que preguntarnos cómo estamos. Y básicamente ahí la pregunta es: ¿cómo está tu digestión? ¿Cuántas veces estás yendo al baño a defecar en el día? Si la respuesta es no voy todos los días, hay que poner un ojo ahí, ¿ok? Algo está pasando con estas bacterias intestinales que no están haciendo adecuadamente su trabajo. Deberíamos ir todos los días y de hecho deberíamos ir más de una vez al día, idealmente, ¿ok? Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta cómo está la salud de nuestro intestino, a grandes rasgos y en una primera acercamiento. Entonces, ¿qué hábitos podemos crear y sostener para apoyar nuestra salud intestinal y nuestra alimentación? Por supuesto que incluir alimentos frescos como frutas y verduras, hidratarnos correctamente, ojalá con, eh, con agua no endulzada, ¿cierto? Infusiones, muchas infusiones de plantas, de hierbas, las típicas agüitas de hierba, son antiinflamatorias y en sí nos van a entregar beneficios. También incluir en nuestra alimentación omega 3, que es un poderoso antiinflamatorio en nuestro organismo y podemos encontrarlo en la chía, en las semillas de linaza, activadas, ¿cierto? Esas remojadas en agua, en las nueces, en los pescados grasos como el jurel, como el atún, ¿ok? Como las sardinas también tienen bastante omega 3, la palta. Y aquí tenemos un antiinflamatorio natural. La vitamina D también es importante que la tengamos en nuestro sensor. ¿Cómo está la vitamina D? Ya que esta vitamina cumple bastantes funciones en nuestro organismo y dentro de ellas mantiene nuestra salud digestiva y también de nuestros músculos, articulaciones, eh, de manera saludable. ¿Dónde podemos encontrar vitamina D? La verdad, no en muchos lugares como de alimentos, entonces anota esto porque son tips muy específicos, pero sí que lo encontramos en el huevo duro, en las panitas y en el sol. El sol estimula la producción natural de esta vitamina D. Y también puedes utilizar algún tipo de suplemento. A mí me encanta el suplemento de dulzura natural, que es un polvito que se pone sublingual, que es súper, súper efectivo y biodisponible de vitamina D. Los antioxidantes son importantes. Excelentes antioxidantes son los frutos rojos, el cacao, el té verde, por ejemplo, la granada, porque el antioxidante nos va a ayudar a tener ese efecto antiinflamatorio en nuestro organismo en general. Y siempre considerar agregar alimentos fermentados o probióticos de grado terapéutico para poder ayudar a nuestro microbioma, a estas bacterias, a estar saludables y fuertes y que esa respuesta inflamatoria en nuestro organismo sea la adecuada, la correcta.
Nosotros tenemos dentro de la recomendación, además de estos hábitos de alimentación, la mezcla Zen-Yes. Como súper bien explicó el Tomás, las mezclas son sinergias de aceites esenciales hechas para, en este caso, hechas para apoyar el sistema digestivo. Si tu digestión está muy lenta o al revés, puedes usar Zen-Yes de manera tópica en el abdomen diluido correctamente para que ese aceite esencial vaya, difunda a través de las diferentes capas de la piel, llegue al torrente sanguíneo, llegue a la circulación digestiva y nos provea de los beneficios de las plantas que tiene esta mezcla. Entre ellas está la menta, el cardamomo, el hinojo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos usarlo de manera tópica y también se podría utilizar de manera interna en cápsula vegetal correctamente diluida para un alivio del sistema digestivo, gastritis, también todo el tema de reflujo, hinchazón, es una mezcla que nos va a ayudar a muchísimo en ese primer pilar. Y luego tenemos el pilar del movimiento. Como bien decía el Tomás, cuando tenemos dolor, lo que ocurre es que dejamos de movernos, ¿ya? O nos movemos mucho menos. Y esto genera que la falta de movimiento pueda aumentar más todavía la rigidez, el dolor, la falta de circulación de correcta torrente sanguíneo, de oxígeno en la sangre, en esas zonas, ¿verdad? En el cuerpo en general, el apoyo del metabolismo. Entonces, súper importante apoyar el dolor, o sea, aliviarlo para que podamos volver a movernos y de esta manera salir de ese círculo vicioso de falta de movimiento y aumento del dolor, falta de movimiento y aumento del dolor. Y en este sentido, bueno, la inactividad física, ¿cierto? Y el sedentarismo se asocian a el dolor musculoesquelético crónico, a que aumente y también que pueda, claro, favorecer. ¿Qué vamos a llamar o determinar como dolor crónico? Y aquí cada uno y una se puede hacer su autovaloración. Cuando el dolor permanece más allá de 12 semanas, es decir, 3 meses, estamos hablando de un dolor crónico. Estamos hablando que se producen a nivel del sistema nervioso central de la médula espinal estas que explicaba Tomás, ¿cierto? Esta sensibilización central, que hace que estímulos que antes a lo mejor no eran dolorosos, se transforman en dolorosos, porque está, digamos, el sistema nervioso está saturado de información de dolor, de química del dolor. Entonces, siempre considerar que el movimiento es necesario y buscar la adecuada guía para poder hacer un movimiento que sea acorde a las posibilidades, pero que sí nos vaya permitiendo generar este beneficio. Bueno, y hay muchísimos estudios científicos, ¿cierto?, que el ejercicio nos va a ayudar en el alivio del dolor, pero también en otras enfermedades crónicas, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que favorecen los estados inflamatorios de nuestro organismo y por lo tanto también el dolor. ¿Cómo vamos a utilizar los aceites esenciales analgésicos que vamos a ver ahora a continuación? Los vamos a aplicar directamente en el lugar donde está el dolor. En músculos adoloridos, articulaciones que puedan estar inflamadas o adoloridos, tendones que puedan estar lesionados o que puedan estar tensos, adoloridos, ¿cierto? Los vamos a aplicar directamente ahí. A considerar que la cantidad máxima de moléculas en el torrente sanguíneo cuando los utilizamos por la vía tópica es entre los 20 a 60 minutos, más cercano a los 20 minutos. Entonces, yo cuando me hago una aplicación tópica, por ejemplo, en un hombro que me duele, en la rodilla, en la zona lumbar, voy a sentir el máximo efecto del aceite esencial analgésico aproximadamente en ese rango de tiempo, a los 20 minutos, a los 60 minutos. Entonces, si yo quiero entrenar, quiero hacer actividad física, me quiero mover, quiero salir a caminar, ¿cierto? Me voy a aplicar el aceite unos 20 minutos antes de la actividad que tengo por realizar.
De esa manera me va a ayudar que en el momento que yo realice esa actividad física, el dolor va a estar más bajo y voy a poder entonces estimular de mejor manera ese movimiento. Y como decía el Tomás, siempre diluido, ¿ok? En un aceite portador vegetal. Y bueno, existen, como vamos a ver a continuación, muchos aceites esenciales que son analgésicos y la ciencia nos muestra que estos aceites esenciales tienen esa acción analgésica debido a diferentes moléculas que están presentes en esas plantas, como son el mentol, el linalol, el mentol, por ejemplo, presente en la menta piperita, el linalol presente en la lavanda, el limoneno presente en los cítricos en general, el mirceno presente en aceites que son más cálidos, más potentes, como la canela, por ejemplo, el 1,8 cineol presentes en el romero, bueno, también en el eucaliptus, que son aceites que nos ayudan a mejorar la circulación en la zona y de esa forma alivian el dolor, el eugenol, que es una molécula súper antiinflamatoria, presente en un aceite que vamos a ver a continuación, que es la gaulteria. ¿Ok? Entonces aquí como estamos hablando de química, y es por eso que, como decía el Tomás, esto es ciencia, ¿sí? Entonces, ya hablamos con respecto a la copaíba, este aceite esencial que es un fitocannabinoide que apoya el sistema musculoesquelético aliviando el dolor y la inflamación y también el sistema nervioso, la mezcla de Deep Blue y también tenemos la mezcla de Aromatouch. La mezcla de Aromatouch es una sinergia que está formulada con una acción analgésica y también descontracturante. Posee dentro de los aceites esenciales que tiene la albahaca. La albahaca es un aceite muy analgésico, ¿sí? Y que nos ayuda también a mejorar la circulación. La mejorana, que también está presente en esta mezcla, nos ayuda a relajar la tensión muscular, las contracturas musculares, ¿sí? Entonces los aplicamos tópicos en el lugar del dolor, diluidos correctamente según la edad, ¿ya? Que tiene la persona que se lo va a aplicar. Si estamos hablando de un adulto, dependiendo de la cantidad del lugar, ¿cierto?, donde sea el dolor, vamos a estar hablando de aproximadamente entre 8 a 12 gotas en 10 ml de aceite portador. O sea, 8 a 12 gotas del aceite, por ejemplo, de copaíba o de Deep Blue, diluido en 10 ml de aceite vegetal como de coco fraccionado, por ejemplo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de aceites esenciales muy efectivos para el caso del dolor agudo y la inflamación. ¿Cómo podemos reconocer correctamente una inflamación? Por el término que acompaña la palabra itis, ¿sí? Por ejemplo, tendinitis, inflamación del tendón, ¿sí? Eh, Artritis, inflamación de la articulación, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de inflamación, vamos a tener esa palabra itis al final, bursitis, inflamación de la bursa. Y para este tipo de dolor mediado principalmente por la inflamación, podemos recomendar el romero, que posee propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, o sea que hace que el músculo se relaje y es tónico neuromuscular, apoya el sistema nervioso y el tono muscular y tiene una actividad antinociceptiva, eso quiere decir analgésica, ¿ya? Tenemos la manzanilla romana, maravilloso aceite antiinflamatorio y además de ser un poderoso antiinflamatorio, es también un relajante del sistema nervioso. Entonces nos sirve para disminuir la inflamación y también para, al inhalar, al ponerlo tópico también, a calmar, sedar y bajar la intensidad del sistema nervioso cuando estamos en periodos, por ejemplo, de estrés o de ansiedad. La gaulteria, que es este aceite esencial rico, prácticamente tiene solamente una molécula, ¿ya? Y es un aceite muy, muy antiinflamatorio que se usa y está muy indicado para usar en las articulaciones, específicamente en el manejo de la osteoartritis, que es esta inflamación de las articulaciones donde se empiezan a
inflamar diferentes tipos de articulaciones, los dedos, ¿cierto? Las rodillas, los codos empiezan a molestar y la gaulteria entonces puede ser sumamente efectivo para bajar esa inflamación. Una cosa importante es que esta gaulteria inhibe el proceso de coagulación de la sangre y por lo tanto no se debe usar por periodos prolongados o tampoco debe usarse en personas que tienen problemas ya de coagulación sanguínea. ¿Sí? Es la única ahí, criterio de seguridad. Luego tenemos el dolor neuropático. El dolor neuropático es este dolor pesado donde el nervio es el que está inflamado, comprimido, dañado y que nos genera como un dolor constante, intenso. Ahí tenemos el aceite esencial de menta como un fabuloso aceite esencial analgésico. Digamos que la información de la menta viaja rápido hacia el cerebro, le gana la información de dolor y es capaz de bloquear entonces esa sensación de dolor cuando lo utilizamos tópico en el lugar que duele, correctamente diluido por supuesto. Y también tiene esta propiedad antiinflamatoria y que mejora la circulación. Además, para el dolor neuropático, el incienso o frankincense, pero es el aceite de incienso, tiene un excelente propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y que nos ayudan entonces a disminuir la inflamación, en este caso, de las raíces nerviosas o del tejido nervioso que puede estar generando esta sensación de dolor persistente neuropático. Y también el aceite esencial de mirra tiene propiedades antiinflamatorias, además de otras propiedades para el sistema respiratorio, pero en este caso nos interesa esta propiedad antiinflamatoria y analgésica. ¿Ya? Entonces, si tienes un dolor neuropático, por ejemplo, un dolor ciático, la típica ciática, ¿cierto? Eh, Recomendaríamos el uso de estos aceites esenciales en ese lugar, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que el dolor crónico, más allá de estas 12 semanas, 3 meses, cuando el dolor se mantiene, empieza a generar estos cambios en el sistema nervioso y a incrementar la sensación del dolor. Para este tipo de dolencias, la albahaca nos va a ayudar muchísimo por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antiálgicas y calmantes del sistema nervioso. Es un aceite esencial que tiene una acción sobre las vías opioides, por lo tanto, por eso se recomienda en el caso del dolor crónico. Y se utiliza muchísimo en el caso de migrañas, dolores menstruales y también en todo lo que tenga que ver con dolores musculoesqueléticos de tipo crónico. La lavanda, maravillosa lavanda, tiene propiedades que estimulan el sistema endocannabinoide, al igual que la copaíba, y este efecto antiinflamatorio, relajante, muscular y antiespasmódico. Es muy seguro de utilizar y es un aceite que, bueno, recomendamos muchísimo para todo lo que tiene que ver con contracturas crónicas que nos generan ese dolor como persistente, sobre todo en esta zona de trapecios, cuello, ya que está bastante tensa en general, ¿cierto? Y el aceite esencial de clavo es un aceite que viene destilado desde el clavo de olor, estos clavitos, ¿cierto?, que utilizamos en la cocina. Bueno, si ustedes muerden un clavo, se les va a empezar a dormir la boca, ¿ya? Y eso lo que nos muestra son las propiedades analgésicas que tiene en el fondo propiedades anestésicas y que nos ayuda entonces a disminuir esa sensación de dolor. Y sí que debe utilizarse un poquitito más diluido que el resto de los aceites esenciales. Buena, Pame, gracias. Harto aceite, hartas opciones. Ahí yo quiero hacer unas menciones a los más utilizados quizás de eso, los que yo también utilicé. La lavanda, ¿cierto? La lavanda es como tan flexible, es como quizás todo el mundo que empieza en aromaterapia va a empezar con una lavanda. Así que la menta también, ¿ya? Así que esos dos, si quedaron medio confundidos y sobrepasados de tantos aceites que vimos, tantas opciones, no saben qué elegir, esos dos yo recomendaría de todas maneras. Y también centrarse en los tipos de dolor, ¿cierto? Elegir de acuerdo a eso.
Vamos a entrar en el siguiente pilar de nuestra pirámide de bienestar, el descanso y el control del estrés. Y justamente yo quería hablar de este porque, como les decía, fue como de los más reveladores para mí, ¿ya? Como buen santiaguino, sabemos lo que el estrés provoca. Y cada vez que pregunto, y les pregunto a ustedes, como cuando están estresados, ¿les aumenta el dolor? Déjenme en los comentarios ahí cuál es la relación, si sienten una relación de momentos estresantes de la vida y aumento del dolor. Bueno, yo ciertamente lo siento y las personas que les pregunto a mi alrededor también me dicen, sí, cuando estoy estresado aumenta realmente como lo mal que me siento. Bueno, está súper estudiado esto, en realidad no confirma lo que muchos sentimos y efectivamente el estrés crónico, porque el estrés por sí solo no es un problema, el estrés es una respuesta normal del cuerpo. Cuando tenemos una situación límite o que nos lleva a un umbral de estrés, está bien, el cuerpo libera el cortisol, ¿ya? Que es el mecanismo natural del cuerpo para manejar el estrés, y luego vuelve a su estado natural de relajo, ¿cierto? Cuando se activan los sistemas como parasimpáticos, ¿ya? El problema es que el día a día de la vida moderna, de tantas cosas que tenemos que hacer o la situación actual del mundo, nos tiene en un estado de todo el rato estar en ese cortisol elevado. Y cuando estamos constantemente ahí, los estudios dicen que esto influye en que nuestro dolor va a aumentar. ¿Ya? Entonces es clave que podamos trabajar en este pilar. ¿Ya? El dolor no existe por sí solo, sino que acá hay una causa origen, que no es el síntoma, ¿cierto? Es una causa que podemos trabajar para aliviar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como les decía que les hablé, las formas de uso son súper simples, ¿cierto? Y las dos principales que vamos a utilizar de las tres disponibles son la inhalación y el método en la piel. Es importante que combinemos ambos métodos. Esto a mí se me pasó por un buen tiempo cuando yo empecé, y es que cuando yo combino métodos, la efectividad siempre va a ser mayor. Entonces no es como, ah, no, es que a mí me gusta más inhalar, ah, no, y me gusta más ponérmelo en la piel. No, ocupemos los dos. Entonces partamos el día con una inhalación en seco, ¿cierto? Que es ponerse la gotita en la mano, inhalar, apenas me levanto, inhalar, ¿ya? Algunos de los aceites que vamos a ver más en el siguiente slide. Y también hay algunos, ahora se está usando mucho estos stick nasales, uno los abre, tienen como un poco de algodón adentro, tú le echáis unas gotitas y eso te lo podéis llevar para todos lados, en el fondo, en tu bolso, en tu cartera, para hacer algo más portable de inhalador, al gusto también de lo que uno quiere y repartir también a toda la gente que uno quiere. Y como les digo, combinar esto con un rolón, ¿ya? O con la forma que uno quiera aplicarlo en la piel, pero en el fondo el rolón es como lo más cómodo, se pone ahí como se ve en la foto, ojalá en un lugar de pulso o en la zona afectada en el caso que tenga un dolor, ¿ya? Como estamos hablando del estrés, acá da lo mismo, no estamos hablando tanto de que yo me voy a poner el aceite en la zona de dolor, sino que yo voy a estar bajando el estrés de mi sistema nervioso cuando ese adaptive entre en mi sangre, ¿ya? Y esto va a hacer que mi estrés baje y por lo tanto mi dolor también baje. Veamos los aceites entonces que apoyan a este pilar. Pusimos acá dos grupos, el grupo del ánimo, que son todos los cítricos básicamente. Podría ser un limón también, ¿ya? Acá puse la naranja y la bergamota, que son dos de mis preferidos, ¿ya? No sé si conocen la bergamota, si pudiera recomendar un cítrico, pero demasiado. No conozco persona que no le guste ese. Y trabaja muy bien el estrés, la bergamota. También es un calmante, entonces lo puedo ocupar en un difusor hasta en la noche. ¿Ya? La naranja, muy buena edificante. Todos estos son edificantes del ánimo. O sea, puedo partir el día como
para los que tienen pensamientos intrusivos, así como de, oye, hoy día va a salir todo mal. Ponte una naranja y de ahí ponte a pensar, ¿cachai? Cambia todo. Y el estrés también tiene que ver con lo que uno está metiendo en su cabeza, ¿cierto? Entonces, podemos atajar, es increíble, si lo que uno piensa no tiene que ver solamente con lo que uno piensa, tiene que ver con lo que está entrando en tu cuerpo, ¿cachai? Si yo como bien, si hago ejercicio, ¿qué pasa cuando yo hago ejercicio? ¿Cómo está mi mente, cierto? Todas estas cosas es un círculo virtuoso que se va produciendo. Entonces yo le estoy dando a mi cuerpo cosas que le van a dar mejores pensamientos, mejores estados nerviosos. Entonces, por ese lado recomiendo infinito tener a la mano siempre y sobre todo para partir el día, pero todas las veces que se pueda durante el día, inhalar varias veces un cítrico. Y los calmantes, ¿cierto? Que pueden ser para si yo ando muy estresado o los que voy a elegir para descansar más profundamente en la noche. Son un grupo también que yo, de esos, por ejemplo, he ocupado la lavanda, como les decía, que es como ya, todo el mundo tiene que tener lavanda. La manzanilla romana también la he ocupado y es muy poderosa, como decía la Pame, para inhalarla, para dormir con eso. Muy, muy, muy poderosa. El geranio es yo también lo ocupo, pero normalmente lo ocupan mucho las mujeres, porque también es un regulador de equilibrio emocional y muy potente en la mujer. De hecho, las mezclas de mujer de doTERRA en general tienen geranio. Y el lemongrass también lo ocupé, y ese lo ocupaba además de forma tópica, ¿ya? Porque también alivia el dolor tópicamente. Entonces, todos estos pueden ser utilizados para bajar en el fondo el estrés, como les decía, desde distintos mecanismos de acción. ¿Ya? Y lo siguiente que les quiero contar es volviendo a las mezclas, que es como quizás uno de los temas más importantes que se tienen que llevar claros de esta presentación, que las mezclas son sinergias muy potentes, no son como antojadizas, se mezclan aceites que van a tener un propósito específico. Y aquí quiero contarles dos de las mezclas que yo siempre recomiendo cuando alguien está empezando, sobre todo cuando está con temas de estrés o temas emocionales o ansiedad o pensamientos muy activos, intrusivos, no puedo enfocarme, ¿cierto? Bueno, aquí pueden elegir una de estas dos, a veces las dos, y cualquier momento difícil de la vida se va a hacer más llevadero con estas mezcladas a su lado, ¿ya? Yo ocupo mucho más balance en este minuto, pero he tenido momentos difíciles de mucha ansiedad, momentos de cambios repentinos de la vida que han sido difíciles, donde justamente Adaptive, que es la mezcla para poder adaptarse, es lo que yo más indicaría. La mezcla balance es enraizante, en el fondo como sacar la energía un poco de la cabeza y conectarse con el presente, ¿ya? Y ahí pueden leer un poquito para que se hagan cierta idea de cómo son los aromas. El balance yo diría que es como un aroma más, como tiene incienso y se siente harto para mi gusto, eh, me evoca como un olor más cercano a un bosque, ¿ya? Y el Adaptive yo diría que es como más refrescante, pero también con la naranja, también tiene un lado cítrico. Eh, mira, las dos mezclas son exquisitas, toda la gente que las prueba es como, los amo. De hecho vi a la Connie por ahí que está conectada, que siempre su Adaptive está al lado de ella, siempre me dice es mi favorito y no pueden faltar, ¿ya? Entonces, también, si no saben qué elegir de los otros, yo al tiro iría con una mezcla de estas. Súper. Por último, el tema del sueño. El tema del sueño es fundamental para nuestra salud en general, ¿sí? Apoyarnos para poder tener un sueño reparador, y no solamente las horas que dormimos, sino que también qué tan profundo duermes, es fundamental para regular nuestro sistema de hormonas,
para el aprendizaje, para la reparación de nuestro organismo, para el proceso antiinflamatorio. Entonces, sí o sí, cuando tenemos y sufrimos de un dolor crónico, sobre todo un dolor crónico por más de 3 meses, tenemos que apoyar el pilar del descanso. Tenemos que ayudarnos en este sentido, porque si tenemos un mal descanso, va a aumentar el dolor. Y ahí, tal cual como decía Tomás, la pregunta, ¿les pasa eso? Si tú tienes dolor y duermes mal, tienes una pésima noche, etcétera, ¿cómo está la sensación de dolor al otro día? ¿Sí? Ahí nos pueden dejar sus comentarios también. ¿Sí? Y por otro lado, si tenemos dolor, vamos a tener probablemente un mal descanso. No sé si les ha pasado, pero que no encuentran posición en la cama, que duele darse vuelta, siempre tenemos que usar la misma posición, entonces o te mueves mucho para buscar ese ajuste, etcétera, etcétera. Entonces, este círculo vicioso va aumentando entre el más dolor, menos descanso y así va creciendo este círculo que tenemos que ayudar a salir de él. Bueno, un dato ahí interesante, ¿cierto? Que un gran porcentaje de personas que sufren dolor crónico experimentan interrupciones del sueño e insomnio y al menos el 50% de estas personas reportan dolor crónico. O sea, que tienen insomnio, reportan dolor crónico. Entonces, para que vean la relación que hay ahí. Y es muy importante entonces que nos podamos apoyar en esta higiene del sueño y en esta profundizar nuestro sueño. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de hábitos, eh, bien llamados ahora se llama higiene del sueño. No sé si lo han escuchado, ¿sí? Pero que son estas prácticas que uno realiza previo a la hora de el descanso para preparar el sueño y poder entrar en momentos de sueño reparador. El sueño tiene 4 fases distintas y las fases reparadoras son la 3 y la 4. Tenemos que llegar ahí para poder tener este beneficio, ¿sí? Del sanar en el sueño. Entonces, ¿cuáles hábitos podemos implementar? Primero, encender el difusor 20 minutos antes aproximadamente de ir a dormir. ¿Por qué? Para cuando tú llegas a tu dormitorio, las moléculas volátiles de los aceites esenciales estén en el dormitorio, estén en la habitación y inmediatamente las empieces a inhalar y empiece entonces a generar ese efecto sedante. También realizar un automasaje con aceites analgésicos va a ayudarte a aliviar la molestia ahí, físicamente donde duele. O sea, si el cuello, ¿cierto? La espalda, la zona lumbar, el hombro. Antes de acostarme, yo voy a aplicar mi mezcla, que puedo tenerla previamente lista, por ejemplo, una botellita. Siempre yo recomiendo tener una mezcla analgésica lista, mezcladita a mano en el velador para el momento en que te vas a acostar, a poner un poquitito que ya está previamente diluido y aplicarlo en el lugar que duele con un automasaje. Si quieres, y esto es un tip, un datito, si quieres mejorar más aún la absorción de los aceites esenciales y por lo tanto su eficacia, pon un guaterito tibio sobre la zona del dolor que estás utilizándolo. Solamente que eso no aplica para la inflamación, para las itis, ¿ya? En la itis no vamos a usar calor, sino que cuando tenemos contracturas musculares o estos dolores crónicos de espalda, de cuello, etcétera, ahí sí aplicas la mezcla de alivio del dolor y sobre eso un guatero tibio o calentito, ¿ya? Una práctica que me gusta mucho para hacer yo, que me ha ayudado a poder realmente llegar al momento de dormir con mi mente despejada, y muchas personas también lo experimentan así, es el vaciado mental. Es sacar lo que te está dando vuelta en la cabeza, eso que te preocupa, la hora al médico, lo que tengo que hacer, lo que tengo que comprar, lo que no hice, lo que tengo que hacer en 2 semanas más, etcétera. Todos esos pensamientos que empiezan a llegar en ese horario ya de la tarde,
sacarlos de la cabeza y escribirlos en una libreta. Eso se llama vaciado mental. A mí me gusta mucho tener como una libretita en el velador, entonces cuando hay cosas que me están dando vuelta o cosas que tengo que retener, por ejemplo, si tienes que estudiar algo, si tienes que, o hacer un trámite importante y no te quieres olvidar, entonces tu cerebro está todo el rato repitiéndolo, ¿cierto? Como acuérdate, acuérdate de esto. Entonces, ese es el momento de vaciarlo y dejarlo directamente en esa libretita. Y algo muy efectivo es realizar las respiraciones abdominales, ¿ya? Y aquí si ustedes ven esa imagen de esta chica que está, ¿cierto?, tocando su pecho y su abdomen, es para poder sentir en qué lugar estás respirando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos estresados, normalmente lo que ocurre es que apretamos la guata y la respiración es alta, la respiración es torácica. Y eso nuestro sistema nervioso lo interpreta como estrés, como peligro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la respiración hacia una respiración abdominal, expandir y retraer el abdomen en la inhalación y en la exhalación. Yo les digo, inflar la guatita como si fuera un globo. Inflo el globo, desinflo el globo, inflo el globo, desinflo el globo. Fíjate cómo respiras en los momentos que te estresas o que estás durante el día a día, ¿sí? Si tienes dolor crónico, es muy probable que tu respiración sea alta, que sea, y uno lo nota porque se mueve el pecho, pero el abdomen no se expande. Y ese es un trabajo súper importante que hacer de activar la respiración abdominal, porque cuando respiramos con el abdomen, sucede que nuestro sistema nervioso parasimpático se activa, que es el sistema del descanso, de la relajación, de la reparación. Y podemos llegar a estos sueños más profundos y le estamos diciendo a nuestro cerebro, no pasa nada, estás en calma, puedes estar tranquila. Eso es lo que tú le dices a tu cerebro cuando respiras con el abdomen. Y aquí tenemos esta mezcla llamada Serenity o Lavender Peace, que es una sinergia que está creada para mejorar el sueño, porque son aceites sedantes del sistema nervioso. Tiene lavanda, tiene vetiver, tiene aceite de incienso, ¿sí? Y además la barrita, que es para el uso tópico, que viene lista, nos sirve para, o sea, tiene además valeriana, que además es otra planta sumamente recomendada para el descanso y para la relajación del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, si queremos juntar las prácticas, yo lo que les recomiendo, y lo hago con mi hijo de al medio, con mi Igna, que es el que más le cuesta dormir, tiene este tema, ¿cierto? Es antes que se vaya a acostar, entonces a dormir, apagar la luz, dos gotitas de Lavender Peace, de Serenity en las manos, froto y le digo, haz la mascarita y desde ahí respira y respira con la guatita. Háganlo. Les prometo que a la tercera o cuarta respiración van a empezar a bostezar. ¿Sí? Por lo menos yo lo veo así con mi hijo del medio. Entonces, realiza respiraciones profundas, lentas, con el abdomen al mismo tiempo que vas inhalando las moléculas calmantes y sedantes para el sistema nervioso. Entonces, es un doble efecto que tiene esta inhalación en seco con la respiración abdominal. Y obsérvate durante el día tu respiración. Y vas a ver que en algún momento puede ser que sientas que la guata está apretada, ¿cierto? Y que la respiración alta, y ahí hacerlo consciente es el primer paso y luego activar la respiración abdominal. Pueden poner una manito en el abdomen para poder sentir ese movimiento y esa expansión del abdomen. ¿Sí? Y aquí tenemos la práctica del automasaje. Aquí esto es una técnica, si quieres le puedes tomar una fotito. Puedes aplicar calor previamente para que la circulación esté aumentada en esa zona, haya más torrente sanguíneo en ese lugar y luego cuando aplicas el aceite esencial, entonces se va a absorber de una manera más efectiva y eficiente y va a generar su alivio entonces más rápidamente. También podrías hacerlo como lo dije anteriormente, aplicas la mezcla y luego el guaterito. También te puede ayudar. Realizar movimientos suaves durante algunos minutos en el lugar que duele y si hay zonas de tensión como puntos dolorosos como nudos, presiona en forma circular, voy a como desarmar ese punto, voy a apretarlo y luego suelto. ¿Ya? Y eso lo puedes aplicar, lo puedes realizar
tres veces, por ejemplo, en una zona que tú sientas que tienes como un nudo. Uno normalmente se puede palpar y siente como una pelotita, ¿ya? Y ese masaje nos va a ayudar entonces a disminuir la tensión y al mismo tiempo respirando profundo, le vamos diciendo al cerebro que puede relajarse, vas inhalando desde tu difusor y toda esa práctica de higiene del sueño nos va a ayudar a tener un sueño más reponedor, más profundo y por lo tanto al otro día tener un mejor día con menos dolor y más alivio. Y si alguien todavía no tiene aceites esenciales, les podemos contar que para empezar a tenerlos, en realidad hay muchas formas, ¿sí? Puedes empezar con dos aceites, puedes empezar con un botiquín creado como específicamente para ese tema que tú quieras trabajar, como por ejemplo, si noto que mi parte del estrés y del sueño está súper fatal, entonces me voy a enfocar ahí, ¿cierto? Entonces podemos armar una propuesta de botiquín enfocado en ese tema y también podrías empezar con un botiquín completo que doTERRA tiene hecho para apoyarnos en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos. Acá tenemos un botiquín creado para apoyar el sueño reparador. Pero como los aceites son versátiles y un aceite nos puede servir para diferentes cosas dependiendo de su química, tenemos por ejemplo que la lavanda, que es un calmante y un sedante del sistema nervioso, también es descontractura, ¿cierto? Y también entonces va a disminuir la tensión muscular. El lemongrass también, además de ser calmante y relajante, es súper antiinflamatorio, sobre todo para los tendones, las articulaciones. También podemos tener un botiquín específico de dolor, como para aliviar el dolor, y ahí tenemos la copaíba, la menta, ¿cierto? El deep blue y la lavanda. Y fíjense que siempre estamos incluyendo el difusor porque el difusor nos va a permitir apoyar el sistema nervioso y apoyar el sueño en la noche. Por eso es súper importante, ¿ya? Y también, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de botiquín que está enfocado en la ansiedad y el estrés y que además hay aceites dentro de él que también son analgésicos, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos, pero puedes partir con dos, con cinco aceites o, en este caso, con este botiquín que tiene doTERRA, que es el más completo, es el que es más económico, precio, cantidad de aceite que te llevas y está pensado para apoyar el sistema nervioso, porque tiene el Adaptive, el Balance, la lavanda y la copaíba, el sistema analgésico, el sistema musculoesquelético, porque tiene la copaíba, tiene el Deep Blue, tiene la banda, ¿cierto? Tiene menta, que ya vimos que también es un súper buen analgésico, el sueño, el estrés, y también, además de eso, tiene los aceites para apoyar sistema respiratorio, digestivo, sistema inmune. Entonces, como el botiquín completo y que puede durarte entre 4 meses a 6 meses de acuerdo a el uso que le den en tu casa o en la familia. ¿Sí? Bien, esperamos que esta clase les haya gustado. Tomás, si es que nos quieres contar un poquitito ahí tu experiencia para cerrarla ya y que nos Sí. estamos pudiendo despedir. Sí, vamos también después de dar un pequeño espacio para preguntas. Ya dejaron algunas en el chat, así que si quieren vayan dejándolas también, si quieren para poder responder cosas más particulares. Yo quiero dejar como un mensaje de mi experiencia. Y es que a veces, o sea, todos estamos buscando ayuda, ¿ya? Por algo están acá, por algo están acá hoy día. Y yo cuando estaba buscando me di hartas vueltas y me fui como bien, como iba a ser papá. Estaba como contra el tiempo para poder tener a mi guagüita en brazos y yo no podía ni tenerme a mí parado, po. Entonces fue como un llamado de atención gigante de la vida y nos pasa que tenemos que tomar estas decisiones muchas veces cuando estallan en la cara, ¿cierto? Como que no nos hacemos cargo. Pero quiero felicitar a los que a las que están hoy día, a los que están hoy día acá porque se están haciendo cargo, ¿ya?
porque están pidiendo esa ayuda, sobre todo los que son como yo, medio orgullosos, que creen que todos pueden hacerlo solos. Pedir ayuda es de valientes también. Es un acto de humildad gigante y no venimos a este mundo solos. Fuimos guaguitas un montón de tiempo, necesitamos, somos el ser del planeta que más cuidado necesita y eso no se acaba, ¿ya? Y lo que hacemos nosotros hoy día, lo que hace la PAME y lo que me está enseñando la PAME es a acompañar la experiencia de otras personas. Y creo que eso es quizás lo más poderoso de también de llegar a un lugar como este, de que además de tener en el fondo la mayor calidad de lo que podemos acceder de la medicina de la naturaleza, es el acompañamiento humano que se produce en un entorno donde muchas veces encontramos justamente lo que necesitábamos, que eran buenos hábitos, personas que quieren hacer lo mismo, que quieren dormir temprano, que quieren alimentarse bien, porque muchas veces cuando miramos para el lado en nuestro entorno no encontramos eso. Y es difícil generar nuevos hábitos cuando nuestra familia o nuestros amigos no los tienen. Este es un lugar donde empezamos a conocer personas que están vibrando en un modo de vida donde queremos que los próximos 20 años construyamos salud y vivamos mucho tiempo más disfrutando nuestra vida, no simplemente envejeciendo. Eso fue lo que me propuse yo y lo logré. Yo nació mi guagua y yo la tenía en brazos 3 horas diarias porque necesitaba una siesta en la mañana y la mamá necesitaba dormir. Y pude hacer eso, ¿cachai? Y hoy día hago deporte, vivo una vida a la raja, recuperé toda mi movilidad. Claro, me tengo que preocupar. No sé si me preocupo tanto como cuando estaba con la lesión, fui como lo más mateo que he sido en la vida, pero quedó el 80% de eso, ¿ya? Y ahora mi vida es mucho mejor y me siento más joven de como estaba antes de mi lesión, ¿ya? Tengo otro tipo de beneficios y toda mi familia tiene esos beneficios ahora. Mm. Entonces, bueno, no quiero repetir demasiado, pero quiero felicitar a los que están, a los que van a tomar esa decisión de hacerse cargo y la están tomando, porque por algo están acá. Eso. Maravilloso. Gracias, Tomás. Qué inspiradora tu historia, me encanta. Muchas gracias por contarla, compartirla. Aquí en Sí. los comentarios dice, claro, Ana María dice, el estrés aumenta el dolor, además duelen partes que no habían dolido antes. Me encanta la bergamota, Fans Adaptive. Y aquí hay una preguntita que dice, para aliviar el dolor de tobillo en alguien que corre regularmente, ¿cuál sería la mezcla tópica más apropiada? Claro, eso, conversémoslo ahí, pero si es por impacto, habría que pensar en un antiinflamatorio, en un analgésico, ¿cierto? Ver si es que de repente las contracturas musculares hacia arriba, pero dentro de lo que hablamos, Copaiba, Deep Blue, ¿cierto? Son esos aceites que tenemos que tener siempre en mente. Bien. Súper. Entonces, hemos llegado al fin. Les dejamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos que la información haya sido de mucho beneficio y la persona que los invitó a esta clase les pueden hablar ahora para decirles lo que aprendieron, si necesitan ayuda en algo para obtener los aceites, le pueden hablar a la persona que los invitó. Les dejamos un abrazo y nos vamos despidiendo entonces. Buena, muchas Hasta la gracias. próxima clase. Un abracito y muchas gracias. Que estén súper bien. Chao, Tomás. Besitos. Chao, Gracias. Pame. Chao a todos, gracias. Chao.